Finalizó en días de esta semana el juicio por el asesinato de Nora Dalmazo, que como habíamos dicho en columnas anteriores, si bien desde la perspectiva de género actual lo vemos como un femicidio por una cuestión de temporaneidad en la que fueron cometidos los hechos, era juzgado como homicidio. Se dio final con la absolución del imputado, su viudo, y lamentablemente sin saber quién la mató, dejando en la ciudadanía riocuartense una sensación de tristeza, de oscuridad y sobre todo de impunidad, de muchísima impunidad. Nos cuesta entender los argumentos del fiscal a la hora de dar fundamento a su decisión de absolver al único imputado en la causa, ya que, entre otras cosas, dijo en sus alegatos que Nora era víctima de violencia económica y por ello se encontraba en situación de vulnerabilidad. Esto nos lleva a preguntarnos por qué, siendo la violencia económica uno de los primeros eslabones de una posible cadena de violencias, en la cual, como también hemos referenciado en otras ocasiones, se presenta en forma de espiral y puede terminar, en el peor de los casos, con el resultado de la muerte de la víctima. Decimos por qué no se investigó teniendo acreditado el primer extremo, que era la violencia económica, y con la posibilidad de un resultado de muerte, como ocurrió. ¿Qué pasó en el medio? Si había otras múltiples violencias que estaban operando en esta cuestión y, en su caso, definir por ese lado si existía la posibilidad de que esta persona haya sido efectivamente su asesino. En cambio, a la hora de investigar, no se avanzó por esta cuestión, no se indagó en la situación económica del viudo, ni se le pidió ningún tipo de explicación al respecto, sino que muy tímidamente se le hicieron algunas preguntas vinculadas principalmente a la cuestión impositiva y simplemente por una necesidad de dar respuesta a algunas cuestiones que fija la ley en este tipo de procesos que son de rigor. Luego también, ¿qué nos dijo el fiscal Rivero? Que absolvía porque no podía torcer la prueba ni sostener tampoco la hipótesis del sicario. Sabemos bien que algo que nunca quedó descartado ni desacreditado, sino que quedó plenamente acreditado, es que se encontró ADN de la familia Macarrón en la escena del crimen. Esto tampoco tiene una explicación finalmente en la causa y evidentemente no le sirvió al fiscal para torcer la prueba, como él dice, ¿no? Pero sí con total liviandad puede decir, y sin tener pruebas, que Nora habría mantenido esa noche relaciones sexuales consentidas, que por lo tanto hay una gran probabilidad de que haya sido una persona conocida la que la mató y que lo haya hecho sin premeditar, sino por una alteración emocional en la cual se dejó llevar en aquel momento. Esto, como decimos, parece raro, ¿no? Que hubiese pruebas para una de estas hipótesis y no hubiese pruebas para la otra, siendo las dos muy parecidas, ¿no? Llama la atención. Criticó también a quienes la señalaron como una mala víctima, pero la revictimizan diciendo erróneamente que la mala víctima es quien se sale de la norma imperante, funcionando esto como un mensaje aleccionador para la sociedad. Creemos que en este caso esta definición refuerza la falsa idea de que la mataron por tener múltiples amantes. Por lo tanto, creemos profundamente que es una definición estigmatizante y errada para ser aplicada en este caso. Durante meses el fiscal hizo alusión a la perspectiva de género y a la necesidad de implementarla en la presente causa, aunque finalmente en sus alegatos vemos que esta perspectiva de género brilla por su ausencia. Menos aún lo vimos en las testimoniales en las cuales
todo el tiempo se intentó reforzar esta idea de la mala víctima que estábamos mencionando. Lamentablemente no quedan ya indicios para señalar a otra persona o seguir otra línea de investigación, aunque nos parece interesante hacer un correlato entre el asesinato de Nora Dalmazo y el femicidio de Cecilia Basualdúa, que ya sí es juzgado en tal perspectiva, ya que ocurrió hace 2 años, fue asesinada en Capilla del Monte, en donde también en estos días el fiscal pidió perpetua. El jurado absolvió al albañil Lucas Bustos y finalmente habrá que avanzar en otra línea de investigación. En ambos casos está esta posibilidad de dar continuidad, remitiendo las actuaciones para una nueva investigación en la que esperamos que se juzgue con perspectiva de género y que no sigan revictimizando a ninguna de las dos víctimas, a Nora por sus supuestos amantes que no quedaron acreditados y a Cecilia por supuestos problemas psiquiátricos, en donde vemos que el eje de las investigaciones siempre pone a la víctima como culpable, en la que también vemos que hay dos perejiles, dos albañiles, y nos hace pensar entonces que hay dos clases de justicia, una justicia para pobres y una justicia para ricos. En definitiva, una justicia profundamente clasista que necesita urgente ser reformada.